es si Chivas ha perdido su grandeza. Para mí son cosas completamente distintas. Y yo propongo una mejor partiendo de que el término de grandeza en el fútbol mexicano se abarata un poco comparado con otras ligas. Partiendo del Manchester United, no gana una liga en Inglaterra desde hace 13 años. Dejó de ser grande el Manchester United en la Premier. Boca Juniors no gana un título de Libertadores desde el 2007. Dejó de ser grande Boca en Sudamérica. Los Yankees de Nueva York, Roberto, no ganan un título de Serie Mundial desde el 2009. Los Yankees ya no son el equipo más grande del MLB. Por supuesto que esa discusión no cabe. Yo les propongo una un poquito más específica. ¿La gestión de los Vergara es una gestión de equipo grande? Esa sería una pregunta que yo puedo proponer. Ricardo lo vivió, y no digo en Chivas, en América. América tenía un rato sin ganar. Cambiaron la gestión, ¡pum! Los 10 empezaron a tomar decisiones distintas en Toluca otra vez. Se fue Billy de Cruz Azul y vean lo que está haciendo la máquina. Esa es la pregunta que yo haría. ¿La manera de llevar las riendas del equipo de Amaury Vergara corresponde a la de un equipo grande? Yo no tengo la respuesta. Ricardo lo debe saber mejor que yo. Pero cuestionar la grandeza de Chivas, Ricardo Puch, para mí es un sinsentido. Pero por favor, nomás hay que voltear a ver antes con cuántos extranjeros se jugaba. Y el Guadalajara, para hacerse de figuras, tiene que voltear o a la selección o ahora ha cambiado la situación por los México-norteamericanos. Por supuesto, tendrá que reforzarse como lo está haciendo ahí, pero realmente el Guadalajara tiene que contratar figuras mexicanas de otros equipos. Cuando eran 3 extranjeros antes, el Guadalajara con Madero, Quirarte, todo el equipo, el gran equipo que armó en aquella época, Roberto, que te tocó compartir, pues competía al tú por tú y ganaba igual que cualquier otro. Hoy le cuesta mucho más, por lógica, porque hacerse de jugadores importantes mexicanos le ha costado muchísimo. Entonces, hoy encontró un buen proyecto, hoy encontró un mercado distinto con México-norteamericanos, se está fortaleciendo bien, es base de selección, está tomando y haciendo un gran proyecto en este momento, pero la grandeza no está ni en la discusión para mí. Está volviendo a trabajar bien en la formación de futbolistas, porque esa historia de la que tú hablas eran jugadores forjados ahí, el 90%, ¿sí? No cualquiera llegaba a las Chivas, eran jugadores de ahí. Entonces, eso lo han como que revitalizado. Aparte de los México-estadounidenses, sí están forjando mejores futbolistas. Algo que han tenido que hacer siempre para estar más protegidos con esto del crecimiento de extranjeros, ¿sí? Para defender esa mexicanidad que creo que está seguirá siendo un ejemplo esto de Chivas. Para nada creo que estén contemplando en vulnerar esa política. Pero mire, el otro día, y estaba interesante el caso, porque la irrupción o la aparición, el boom de Armando González, si echamos hacia atrás la película, pareciera que, bueno, Chivas, el tapatío y encontró y Armando González. Armando González juega en el primer equipo porque Chivas va al mercado, trae a Javier Hernández, trae a Alan Pulido y los dos son 2 petardos en Guadalajara y fracasan rotundamente, y ante el fracaso de sus 2 grandes apuestas de mercado, que baratas no habían sido en Guadalajara, tienen que voltear y decir, hay alguien, y aparece Armando González y Chávez, y aprovecha esa oportunidad, mató Chávez. pero no aparece por proyecto de Guadalajara, aparece por necesidad de Chivas. Sería también importante saber diferenciar. Pero aparece es una generación espontánea. Bueno, y aquí no hay sale y recibe los minutos por la necesidad de Chivas. Por la necesidad. Habría que diferenciar eso. Al primer equipo, sí. Si Pulido hubiera hecho 8 goles en ese regreso y Javier 7, Armando González no juega en primer equipo. Hablemos de lo que no pasó, pues hablemos de lo que sí pasó. Es por qué sale Armando. Bueno, ¿y cuántos años tenían fuerzas básicas? Sin quitar mérito, simplemente es poner un poco contexto de decir, bueno, la aparición de estos futbolistas tampoco fue de convencimiento de Guadalajara. Yo no estoy de acuerdo con el uso de la palabra aparición. Si quieres en el primer equipo. Pero es que aparición no es que aparezca, Ricardo, es que lo trabajaron en fuerzas básicas. Y claro que en Chivas hay el talento para trabar esas fuerzas básicas. Mateo Chávez es otro ejemplo. Ahí estaban, y aprovecharon Gómez, la oportunidad. Chávez, Hormiga, y te puedo seguir nombrando. Dame un poquito más de tiempo y te digo más. Es más, de este último proceso. En lo que vas haciendo tu lista, ¿te parece Marco Fabián? Hoy pasaba por el estudio de Sport Center más temprano a mediodía, y entre los temas que platicamos con el exfutbolista de Guadalajara, evidentemente tenía que ver la actualidad de las Chivas. Así hablaba Marco Fabián. El tema de Chivas en general, yo creo que vienen generaciones buenas. Estuvimos viendo, a mí me encanta ver jugar a Camberos, a Sandoval, a jugadores jóvenes que vienen también apretando para ya poder llegar en algún momento a ser un referente del club. Estas nuevas oportunidades, hoy Marín creo que va a tomar esa oportunidad ahí adelante. Yo creo que se va viendo un Chivas con idea. Milito creo que lo tiene muy claro, lo ha venido haciendo muy bien. No es fácil, obviamente, este torneo, obviamente los equipos empiezan a reforzar, a querer ser campeones, pero creo que van por buen camino. El trabajo creo va a ser lo que los haga
llegar al campeonato, pero bueno, no los veo mal, ¿no? Creo que vienen jugadores con mucha dinámica, con mucha hambre, como lo llamamos, con mucha ambición, y eso es importante. Parte de también una de las cosas que decíamos, porque el crecimiento de Chivas es indudable en los últimos 3 torneos con con Gabriel Milito, perdón, el equipo ha ido cada vez a más. Uno de los argumentos que algunos, en mi caso, decíamos es, bueno, es que los otros no es que se vayan a quedar cruzado de brazos. Entonces va a ser muy difícil que Chivas alcance, porque los otros que están arriba, pues van a seguir estándolo, ¿no? Entonces Chivas va a tener que trabajar, digamos, que el doble para llegar. Aquí están nomás Tala, Gómez, El Oso, Chávez, Camberos, Sandoval, Hormiga. Estás hablando de muchos. Y los que se me están olvidando, porque hay un central ahí que entró el otro día de cambio. Dame más tiempo y te pongo más. Es que esto lleva tiempo. Muchas cosas se sembraron en un momento y se están cosechando ahora. El Guadalajara está trabajando muy bien. Hicieron el tapatío. Los equipos llegan más preparados al primer equipo. Han contratado muy bien de México americanos. Están haciendo bien las cosas. Tienen cualquier cantidad de jugadores en este momento. Tienen por lo menos 15 jugadores o 16 muy confiables. Y para mí van a pelear el título. Pero, por ejemplo, van a pelear el título. Este semestre el fútbol mexicano tiene 2 torneos abiertos. A día de hoy, las semifinales de la Leagues Cup la juegan 3 de los 4 o de los 5 miembros del Big Five, a donde Guadalajara no pudo meterse una vez más a la hora de tener que ganar, como le ha pasado en liguilla desde Milito, Roberto, pues Chivas no apareció. O sea, no sé si vale o no el ejemplo para decir, bueno, es que estos 3, que son 3 de los 5 grandes competidores de Chivas, pues esos siguen dando resultados. Sigue habiendo equipos más poderosos, pero ya se mencionaron ahí varios casos. No son casos aislados. ¿Hace cuánto tiempo que las Chivas no eran el principal abastecedor de una selección mexicana para una Copa del Muchísimo. Mundo? Décadas. Me tendría que ir a 4 o 5 mundiales, no sé, ¿verdad? Sí, mucho. Bueno, ese es un hecho irrefutable. Están formando mejores futbolistas, pero también esos futbolistas están floreciendo y están siendo mejor encausados gracias a la excelente labor de Milito. Creo que a Milito no se le ha reconocido en la medida de lo que vale. Hay futbolistas que se han visto mejor de lo que realmente pintaban para hacer por el trabajo de Milito, porque entiende que estas Chivas tienen que remitirse al éxito, a la eficiencia colectiva. Es el equipo que mejor juega en esos términos, ¿no? Que más domina a lo que juega, que mejor domina a lo que juega, y eso hace que se vean mejor muchos futbolistas. Después ganas o no títulos. ¿Cuál sería el compromiso de las Chivas? Permanentemente armar esos equipos, permanentemente que inicie el torneo y digas, Chivas está entre los 4 principales candidatos al título, como lo está ahorita, creo. No es el principal candidato al título. 4 dices. Pero ¿cuántos torneos pasaron? Y también decían, no, hombre, vamos por el título, vamos. Y los Pumas, vamos por el título, ¿con qué? ¿Cada cuándo los Pumas puedes mencionarlos entre los 4 principales candidatos? Yo te diría que en 20 años nunca, ¿eh? No, pero sí se puede. Tuvieron grandes torneos. Pumas acaba de estar. Chivas estuvo con estuvieron, pero en teoría no estaban entre los principales, ¿verdad? Después te cuelas es o no una te cuelas. sorpresa que estén. Permanentemente tienes que estar entre los 4. Las Chivas tienen en ese lugar 2, 3 torneos. Tiene que ser permanente. Cruz Azul, ¿cuánto tiempo tenía 3 siendo años. uno de los 3 o 4 candidatos antes de ganar el título? 3 años desde que llegó Iván Alonso, ahí estoy, hasta que lo ganas. Bueno, antes. Porque llegaba y perdía finales. Claro, esto de Milito habría que prolongarlo. La cosa es que no es tan fácil encontrar a alguien como Milito, que sepa sacarles provecho así a esos futbolistas. Y arriba de Milito. Todos saben a lo que juegan. El que entra sabe perfectamente lo que hace y a veces se ve mejor que el que salió, porque dominan a lo que juegan. Claro. Ahí está el trabajo de Milito. Esos proyectos, esos procesos, ahí sí hay que darles continuidad, hay que respetarlos más allá de... Pero fui campeón o no fui campeón. Tú imagínate que no es campeón. Pero en este mundo de la inmediatez, porque creo que quieres hablar del proyecto también de Javier Mier y de toda la gente en este mundo de la inmediatez corre el riesgo este proyecto, Toño, de repente caer en la histeria del resultado. A ver, pierde 10 seguidos Milito, lo van a echar. No, deja tú que pierda. Que pasen los torneos y que no levante el título. No, Ricardo, yo pensaría que no, porque ya le va a caer ha demostrado que está demasiado cerca. La presión siempre. Porque yo he escuchado en mesas así, en muchas mesas escucho muchos de nuestros compañeros, Ricardo es un convencido de ellos, por citar a uno, que dicen Chivas tiene que jugar cuando menos la final del torneo. Bueno, yo también creo eso, en esta temporada, porque el proyecto viene, pero si no llegan, Ricardo, si no llegan, eso digo yo, nosotros se van a quedar así cruzados y van a decir a Chivas adelante. Pero hay que ver las formas. Perdóname, pero te la voy a voltear. A ver. Haz un buen comentario de Guadalajara. No, pero yo no estoy para hablar bien o mal. Tiene buen equipo, está jugando bien. Sí, algo es base de lo único que estoy reconociendo todo. ¿Es base de selección, sí o no? Y de la sub-23 y de la sub-20. ¿Está jugando bien, sí o no? Sí. ¿Tiene un gran técnico, sí o no? Sí.
¿Tiene más jugadores competitivos hoy que los últimos 2 torneos? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Está mejor que Tigres y que algunos de los Big Five en este momento? ¿Sí o no? Pues está No, ahí. en posición, En la tabla sí, en la tabla sí, pero Entonces, sigo creyendo que porque la tabla. ¿No son buenas señas? Te pregunto. Sí, pero ya lo eran Entonces, también el torneo pasado y no alcanzó, Ricardo. ¿Por qué no te da para Porque he hablado muchas veces del hábito de ganar, de la cultura de ganar. Este equipo no la tiene que seguir construyendo y se enfrenta a 5 clubes. Pero tiene cinco rumbo, que la Ricardo. tienen muy asentada. Claro, nadie ha negado el rumbo de la Chivas. Pero nadie ha negado el rumbo. Porque hay equipos y para mí esa es la clave, hay equipos que no tienen rumbo. Estas mismas Chivas pero no estos han pasado 5 décadas sin tener el rumbo. Pero estos 5 bueno, sí ahí está, tienen rumbo. pero no se construye rumbo en un día, ¿no? No, es cierto. por supuesto. Lo tiene que ir trabajando el Guadalajara. Por eso yo te hablo, perdón Roberto, muy rápido, te hablo del proyecto. Cruz Azul con todas las dudas, cambiaron de técnico y ahí está el resultado. América con todas las dudas, cambiaron de técnico y ¿dónde están en tu tabla ahora mismo? Para Chivas, Milito, gane o no gane, un día se va a ir de Guadalajara. Sí, claro. Un día se va a ir de Chivas y Chivas tiene que trascender de ese entrenador. Por eso el proyecto va más allá. Pero lo único que digo, porque Ricardo todo el tiempo se enoja, yo no digo que Chivas vaya a ganar, yo creo que no va a ganar. Yo creo que no va a ganar y mis argumentos también los he dicho, creo que el diferencial a la hora de ganar o perder, el extranjero es fundamental. Y Chivas para mí tiene un déficit, más allá del orgullo, para mí tiene un déficit. Pero lo único que digo es, habiendo tanta gente y cada vez más que dicen, no, Chivas tiene que ganar, o Chivas tiene que jugar por lo menos la final, o Chivas tiene que seguir dando pasos hacia adelante, lo único que digo es cómo va a ser la directiva en algún momento, si ese resultado no llega, para no caer en la histeria de la inmediatez. Ante esta presión de escuchar, es que tienen que ganar, y si no ganan, que no vayan a caer en cortemos el trabajo porque no está sirviendo. Por eso son buenos los datos que diste al principio. Las Chivas deben meterse al 95% de las liguillas. Yo diría que a todas, pero vamos a decir que de 20 liguillas, a una no te metiste. Te metiste a 19. Eso sería 95% más o menos de posibilidades ya estando ahí. Participación en liguillas. Pues eso ya vete a liguillas, ya estás en cuartos. ¿A cuántas semifinales? Ustedes imagínense que con Milito no es campeón, pero en 3 torneos más, y 2 más, juega 2 semifinales. Lo del Cruz Azul de Alonso. Claro, pues ya estás enriqueciendo eso, ¿no? Ve esa medida. A la liguilla tienes que entrar siempre. Vamos a suponer que tuviste un torneo que quién sabe qué pasó. Ok, de 20 te tienes que meter a 19. No al 60%, que no llegaban al 60%. Sí, de 20 te tienes que meter a 19. Ya estás en cuartos. Y de esos cuartos, de esas 19 veces, te tienes que meter 12 veces a las semifinales. Ya está el Guadalajara ahí. Semifinales, desde hace rato. Vas a ganar, vas a llegar a la final desde hace 2. En 7. Tampoco desde hace ganas llevan 2 liguillas, Milito. ¿Cómo que no? Entre repechajes y play-ins y la madre de esas, el Guadalajara está metido ahí desde hace un buen rato. No, pero hace mucho tiempo. 3 o 4 torneos, ¿no? No, vete más para atrás. No, Ricardo con tenía. Bucetich, cuando me tocó a mí una semifinal. Chivas llegó a tener entre el torneo cancelado. Final. Chivas, o sea, ya, ¿cuánto tiene? Revisa, por favor. Saca la computadora. Chivas, por ejemplo, te doy el dato. Chivas sale campeón con Almeida y los siguientes 5 torneos no califica la liguilla consecutivos. 5 torneos de ser campeón. Una prueba para mí irrefutable de que el título aquel de Chivas fue propio de las circunstancias de torneo. 5 no torneos después, que son 2 años. Acabó en zona de descenso. Y de ahí para acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? Porque cuando salió Almeida, para acá, por favor. Volvió a tener una racha entre porque tú consideras el play-in calificar a la liguilla, pues pero el play-in y el repechaje no es liguilla, por eso se llama play-in y repechaje. Eso no es liguilla. Y se quedó eliminado en 6 también. Sí, no, ahí los números son muy bajos. Ese índice lo tienes que elevar, elevando por lo pronto, que ya lo hicieron recientemente, tu propia exigencia, tu nivel de autoexigencia, lo que tiene el América altísimo siempre, ¿no? En Chivas era con esto podemos competir, no. Tú tienes que armar equipos para pelear por el título, para ser candidato al título, entendiendo la problemática actual de las potencias, porque económicamente tienen otro poder también. Entonces, ¿cómo compites con los equipos regiomontanos, América, Cruz Azul, Toluca? Formando mejores futbolistas, encabezando y encauzando adecuadamente un proyecto, como así está. Entonces ya con frecuencia estás en liguillas. Ustedes imagínense que el Guadalajara se metiera al 95% de las liguillas. Automáticamente va a haber más semifinales, automáticamente más finales. Pero hay que entender que eso que hizo el Cruz Azul. ¿El título de Cruz Azul fue casual? No, por supuesto que no. Pero y hay campeones que sí lo han sido medio casualmente. Por eso fui campeón y después no tengo sustento para seguirle. Lo que ahorita están sembrando sí me da la impresión de que sería, aquí está para por eso, pero hay que no sean casuales. Hay que entender que en ese ciclo de hacerlo con cantera, Roberto, es muy complicado.
Y lograr eso de manera constante es muy complicado. Con su política. Pero tiene que ser la aspiración, Seguro. coño. Tiene que ser la aspiración, pero tienes que pensar, uno, a largo plazo, y dos, yo regreso al punto, la gestión de los Vergara. Porque luego viene todo lo de Amauri. Vas a traer los refuerzos, ahora está funcionando. Vas a encontrar bien al entrenador, está funcionando. Pero atrás de todo eso, tiene que estar soportado por la cantera del Guadalajara. Pero eso no pasa el día a la mañana. Y ya con el hecho de las señales, de lo que está pasando en selecciones nacionales, creo que Chivas tiene una base de la cual sentirse bastante orgulloso en este momento. Si tu pregunta es, Ricardo, Chivas va a hacer en el largo plazo lo que es Cruz Azul, lo que es América, lo que es Toluca, lo que es Rayados, y yo cuestiono si los Tigres van a seguir o no en esa liga, yo lo cuestiono, la respuesta es no. Chivas no juega en las mismas reglas. Va a sonar muy cruel y eso conlleva a que la etiqueta de antimexicano y tal. Base de selección nacional, la selección mexicana no trascendió como se esperaba en Copa del Mundo, más allá de que nos haya ilusionado y nos haya sacado a las calles y padrísimo el Mundial porque lo organizamos y estuvo a todo dar, no se trascendió como se esperaba. El futbolista mexicano no recibe las ofertas de Europa que se esperaba y siendo base de selección nacional, Chivas a la hora buena no es capaz todavía de ganar. Eso es una realidad también. ¿Cuál selección? No. ¿Cuál selección mexicana ha trascendido más que esta? Nomás para saber. ¿Y esa es bronca de Chivas? ¿Dónde está la cantera de Rayados? Esto de vender, ¿Dónde está la cantera ser base de de Tigres? selección nacional, tampoco ¿Y dónde están las otras canteras? Es problema del Guadalajara. ¿Dónde están las otras canteras? Pero nada están? más no garantiza nada ser base de selección. No Qué garantiza bueno, nada, pero sí es ser un base de crecimiento. selección. Pero una No garantiza selección, nada. oye, si eres base de la selección francesa o española o inglesa, pues sí. Pero si eres base de una selección mexicana, sinceramente muy mediana, pues tampoco No te da garantiza nada nada, para sacar Ricardo, peso. No avanzó nada. No era base No, de la sí, selección sí ha nacional avanzado. 40 años. No, tú lo estás llevando al extremo. No sé, Yo para- reconozco el avance de los últimos torneos. Sigo creyendo que exigir el título hoy a Guadalajara es injusto y que el proyecto le falta mucho. Es que tenemos que hacer comparaciones y no caben porque no es lo mismo el Monterrey que el Guadalajara. Revisen, por favor, hombre por hombre, la nómina del Monterrey. No la nómina, no el dinero. plantel. El plantel, el roster de Monterrey, por favor, ¿sí? Y entonces nos vamos a revisar qué ha pasado con esa inversión, con el respaldo que tiene con la empresa atrás y con el roster que tiene, desde cuándo no ha podido lograr nada. Pero- Eso sí está más Pero según preocupante. Transfer Market, que Lo suele hace ser el Guadalajara. Transfer Market suele ser fuente oficial para estas cosas, el plantel más caro que hoy tiene el campeonato mexicano es Chivas. Está bien, bueno, está bien, eso es algo bueno, eso es algo bueno. Sí, lo cual- lo ¿Y Váyanse dónde- a pelear con pero Transfer dime otra- Market. Dime otra cosa, ¿dónde están las otras canteras? ¿Dónde está la cantera del Monterrey? ¿Dónde está la Pero cantera no de Toluca? tiene- ¿Dónde está la cantera nos de puede Tigres? parecer ¿Dónde está correcto, la no cantera del América? están ¿Dónde obligados está? a, Hoy porque está son equipos que apareciendo la del apuestan. América. Y Pero, eso- Toño, y eso- apuestan al y eso- título, no están obligados a jugar con Está jóvenes. bien, pero eso es otra victoria. Y para ahí el están los Guadalajara. minutos igualmente, por ejemplo, Por de eso yo América de regreso, jóvenes. regreso al tema de la grandeza. ¿Dónde está siquiera el estadio del Cruz Azul? Y tú sabes quién tiene de los mejores promedios en esta liga, de los mejores ambientes, de las mejores No, bueno, aficiones. pero eso es de Está siempre, Eso ¿no? es parte de la grandeza. Si Chivas Ricardo. anda bien, la gente se vuelca Chivas, con Guadalajara, Chivas y Chivas hace un proyecto anda bien. que no solamente lo tienes que medir en los títulos, No, hace muchas cosas mejor que Pero muchos ese otros dato que da equipos. Ricardo de veras a mí no me sirve para bueno, nada. pero por supuesto De veras que no. vemos jugador por jugador y ustedes creen que están más cotizados los de Chivas como plantel que Monterrey, Bueno, América, así Cruz están Azul, cotizados a Toluca, nivel mercado, Tigres Thiago. incluso, no sé quién los cotiza así. Pero la Transfer otra, Market. si 15 equipos en México trabajaran en la formación de futbolistas como si trabajan Chivas, Pachuca, a veces el Atlas. América lo hace muy antes bien. el Santos, América lo hace muy bien. más o menos. Pumas ha dejado de hacerlo. Nuestro fútbol sería Sí, distinto. totalmente. Crecería. Y eso es marcar un rumbo, aunque no lo quieras aceptar. No, yo no, pero eso es que otra marcar vez un están rumbo en diciendo el que yo fútbol no lo mexicano. reconozco. Y eso es Lo bueno vuelvo a para el repetir. fútbol mexicano. El crecimiento Aunque no de lo quieras Chivas. aceptar. No, pero eso es mentira de tu parte. Yo lo vuelvo a repetir para que quede claro. El crecimiento de Chivas en los últimos 3 torneos es innegable. De ahí a pedirle que juegue por obligación una final o gane un título, me parece que Es como. hay un mundo. Tu un caso mundo es, todavía. Tu caso es como si te metes en el periférico a las 12 de la noche en sentido contrario y vienen todos los faros los de frente y dices, mira, todos están equivocados. No. Con esa nos vamos a. No es cierto, porque hay mucha gente que piensa exactamente igual que yo. No sé si estás, de hecho, del lado de la minoría. Habría que hacer el bien. Habría que hacer bien la encuesta. Hay semanas en las que Chivas hace todo bien en el campo y lo que pasa fuera del campo es todavía más interesante que cualquier resultado. Esta es una de esas semanas. El rebaño sagrado viene de golear a Tijuana por 5-2 con 2 canteranos que salieron de Verde Valle desde niños y que esa noche mostraron todo lo que la cantera del Guadalajara sabe producir. Y sin embargo, mientras el vestuario todavía procesaba esa goleada, afuera del estadio Akron pasaban 5 cosas al mismo tiempo que el aficionado rojiblanco necesita entender antes del partido ante Pachuca. Primero, el semáforo de salidas. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está cada jugador valioso que el Guadalajara podría perder antes del cierre del mercado europeo?
Segundo, la historia completa de Hugo Camberos y Santiago Sandoval. ¿Quiénes son de verdad? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué la discusión sobre si merecen ser titulares va mucho más allá del partido ante Tijuana? Tercero, la convocatoria de Rafael Márquez y lo que significa para el rebaño que el nuevo ciclo de la selección mexicana empiece a mirar hacia Verde Valle. Cuarto, la reacción de Sebastián Abreu y lo que finalmente admitió después de haber prendido fuego con sus declaraciones postpartido. Y quinto, algo que ocurrió afuera de un bar de Guadalajara esta semana y que involucran a un miembro del cuerpo técnico de Milito. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Empecemos por el semáforo de bajas, porque Chivas acaba de vender a Armando González al Olympiacos de Grecia por $10 millones más $2 millones en variables. Y el aficionado rojiblanco tiene razón en preguntarse, ¿quién sigue? ¿Cuántos jugadores más puede perder el Guadalajara antes de que el mercado europeo cierre el 1 de septiembre? La respuesta, con la información disponible hasta hoy, es tranquilizadora, pero tiene matices que vale la pena explicar con detalle. Empecemos con la venta que ya se concretó. Armando González al Olympiacos es un hecho cerrado. $10 millones más variables por el 80% de la carta del delantero. Es la mejor venta que ha realizado Chivas en muchos años en términos de valor económico. Y el club vendió en la posición correcta porque tenía la cobertura para hacerlo. Ricardo Marín está respondiendo con goles como 9 titular. Ángel Sepúlveda tiene experiencia para cubrir minutos y la cantera ya produjo a Jesús Hernández, quien anotó con Tapatío y está en consideración para el primer equipo. La salida de la Hormiga dolió emocionalmente, pero no dejó al equipo sin herramientas para seguir funcionando. Ahora el caso de Raúl Rangel, el portero de 26 años que fue figura del Mundial 2026 con 4 porterías imbatidas en 5 partidos y que durante las últimas semanas apareció en múltiples reportes como posible objetivo del Dinamo Zagreb de Croacia. La información más completa y más honesta sobre este caso la dio el reportero César Huerta de AS México, quien destapó que sí hubo contacto entre el Dinamo y Chivas, pero fue un tanteo informal, no una oferta formal. Los croatas se acercaron al club rojiblanco y de manera informal dijeron que estaban interesados y que estaban dispuestos a negociar por $3 millones. La respuesta del Guadalajara fue directa. Esa cifra no alcanza para hablar. Lo que el mismo reportero reveló sobre el comportamiento interno del tal Rangel durante todo este proceso dice mucho sobre el tipo de persona y el tipo de profesional que es el portero. Cuando llegaron los rumores, cuando empezó a circular su nombre en los medios, Rangel habló con la directiva y dejó claro su postura. No tiene prisa por salir, está feliz en Chivas. Quiere dar el salto a Europa, pero no a cualquier precio ni bajo cualquier condición. No quiere irse de un día para otro sin darle tiempo al club para encontrar a alguien que cubra su posición. Y esa postura, confirmada por fuentes internas del Guadalajara al comunicador, fue recibida con alivio y satisfacción dentro de Verde Valle. Hay otro elemento en la historia del Tala que el documento bruto menciona, pero que merece más desarrollo porque cambia la narrativa que circuló con más fuerza en los medios. Algunos reportes aseguraron que Chivas había tasado al portero en 13 millones de euros tras el Mundial, que ese precio era el que había alejado al Dinamo Zagreb y que el Guadalajara estaba inflando artificialmente el valor de su guardameta. La fuente de César Huerta dentro del club desmintió esa versión. La directiva del Guadalajara no puso ese precio. El tanteo del Dinamo fue de $3 millones. Cruz Azul en ningún momento respondió con 13 millones de euros porque nunca llegó una oferta real a la que responder. El precio de 13 millones circuló en medios croatas, pero no correspondía a una cotización oficial del Guadalajara. El estatus real de Raúl Rangel para el mercado que cierra el 1 de septiembre es este. No hay oferta formal sobre la mesa. El jugador no tiene intención de forzar su salida. Chivas no tiene urgencia de vender. Y el Dinamo Zagreb ya está explorando otras opciones. El Tala sigue en Verde Valle. Y en este contexto, eso es exactamente lo que el equipo necesita antes del partido ante Pachuca. El caso de Brian Gutiérrez es diferente y tiene más tensión de la que el club admite en público.
El mediocampista mexicoamericano de 23 años estuvo vinculado esta semana con el grupo Red Bull y con clubes de Francia, aunque César Luis Merlo desmintió en X que hubiera algo concreto con esas opciones. La información que circuló en los medios rojiblancos más confiables indica que Chivas no tiene ninguna oferta formal sobre la mesa por Brian Gutiérrez. Pero también es cierto que el nombre del jugador lleva semanas en el radar europeo y que hay conversaciones de nivel representante que todavía no cristalizaron en algo concreto. Lo que el semáforo de bajas indica en términos generales es tranquilizador, salvo Armando González, que ya salió. Ninguno de los jugadores valiosos del plantel rojiblanco tiene una salida inminente antes del 1 de septiembre. Y los propios jugadores, encabezados por el Tala Rangel, están manejando las situaciones con una madurez y una claridad de prioridades que el club agradece. Ese comportamiento dice algo sobre el tipo de cultura que Milito ha construido en Verde Valle. Pero si hay dos historias que se merecen su propio análisis completo y profundo esta semana en el mundo rojiblanco, esas son la de Hugo Camberos y la de Santiago Sandoval. Porque hay mucho más detrás de esos dos nombres que lo que apareció en los titulares de la semana. Vamos por partes. Hugo Camberos, 19 años, nacido el 21 de enero de 2007 en Autlán de Navarro, Jalisco. Llegó a las fuerzas básicas de Chivas siendo un niño de 11 años cuando los visores del club lo descubrieron en un torneo regional y lo llevaron a Verde Valle. Lo que pasó después fue una aceleración poco común, incluso para los estándares de la cantera rojiblanca. Con apenas 13 años, Camberos ya competía en la categoría sub-16, es decir, contra jugadores que le llevaban hasta 3 años. No era normal, no era el resultado del sistema, era el resultado de que un chico de 13 años tenía capacidades que no correspondían a su edad. Esa aceleración continuó. Camberos saltó categorías. Llegó al primer equipo antes de completar el recorrido habitual. Debutó en la Liga MX en 2025 cuando tenía 17 años bajo las órdenes del técnico interino de ese momento. Y su primera temporada con el Guadalajara fue la confirmación de que el proceso acelerado tenía razón de ser. 15 partidos, 10 como titular, 875 minutos. En esa temporada ganó el premio al novato del año de la Liga MX. Y entonces llegó Gabriel Milito. Y el sistema de Milito tiene una exigencia específica para los carrileros que no era necesariamente la de Camberos. El técnico argentino pide que los jugadores de las bandas recorran todo el costado, que suban y bajen, que defiendan y ataquen, que tengan la resistencia física para hacer ese trabajo durante 90 minutos. Y Camberos, que es explosión pura, que es desequilibrio en velocidad, que cuando tiene el balón en espacios abiertos puede ser devastador, no encajó de manera natural en esa demanda táctica. El resultado fue una caída abrupta de minutos, de 875 en su primera temporada a apenas 136 en el primer semestre con Milito. Pero mientras Chivas lo tenía relegado, la selección mexicana sub-20 lo llamó para el premundial de CONCACAF sub-20. Y lo que Camberos hizo en ese torneo no puede describirse solamente con estadísticas, aunque las estadísticas son extraordinarias. 5 goles en 5 partidos, 1 en cada encuentro que México jugó. Campeón del torneo, máximo goleador, mejor jugador. Un nivel de protagonismo que hizo que Ajax, Feyenoord, Arsenal y Tottenham enviaran visores para observarlo de cerca. El Ajax y el Feyenoord, dos de los clubes más históricos de la Eredivisie neerlandesa, tienen a Camberos en su radar. Eso no es rumor, fue confirmado por múltiples periodistas especializados. Y la estructura contractual que Chivas estableció al renovar con el jugador incluye una cláusula específica para facilitar su eventual salida a Europa. El 50% de la carta se puede negociar desde $5 millones, lo que significa que un club como Ajax no necesita pagar los 10 millones completos para iniciar una negociación. Puede comenzar desde 5 millones por la mitad de los derechos, dejando a Chivas con el otro 50%, pensando en una futura venta. Esa estructura refleja algo importante sobre la manera en que el Guadalajara gestiona sus talentos. No quiere perder a Camberos por un precio bajo, pero tampoco quiere ponerle un muro imposible de superar, porque sabe que eventualmente la salida va a ocurrir y que lo ideal es que ocurra bajo condiciones favorables para todas las partes. Por ahora, sin una oferta formal sobre la mesa, el jugador sigue en Verde Valle, y en Verde Valle está respondiendo mejor de lo que nadie esperaba. Ahora Santiago Sandoval.
Y aquí hay que hacer algo que los medios rojiblancas no siempre hacen: contar la historia completa. Porque la historia completa de Sandoval dice más sobre lo que Chivas puede producir que cualquier declaración de cualquier directivo o técnico. Santiago nació el 7 de agosto de 2007 en Boca del Río, Veracruz. Sus primeros años de vida los vivió en el estado donde su padre, Luis Alonso el Negro Sandoval, jugaba para los Tiburones Rojos. Pero la historia familiar con el fútbol venía de más atrás. El Negro Sandoval fue jugador de la cantera de Chivas. Vistió la camiseta rojiblanca y tiene una historia propia con el club que le da el apellido Sandoval, una dimensión especial dentro de Verde Valle. Cuando Santiago llegó a las fuerzas básicas del Guadalajara a los 14 años para integrarse a la categoría sub-16, no llegó como alguien completamente desconocido. Llegó con el apellido de su padre y luego demostró que lo que llevaba no era solo un apellido, sino talento real. Su trayectoria en las fuerzas básicas incluyó sub-14, sub-16, sub-17 y sub-19. En esas categorías disputó 88 partidos, 57 como titular y anotó 27 goles. Un promedio de 0.31 goles por partido, prácticamente una anotación cada 3 encuentros. Esos números son los de un delantero, no los de un mediocampista. Y ahí está parte de la riqueza de su perfil. Sandoval puede jugar en distintas posiciones del frente de ataque con igual efectividad. Cuando Gabriel Milito llegó al primer equipo en el verano de 2025, Sandoval estaba en la pretemporada. Y lo que el técnico argentino vio en los primeros 2 entrenamientos fue suficiente para tomar una decisión. Este chico juega con nosotros, no con el sub-21, con el primer equipo. Al segundo entrenamiento nos dimos cuenta de que con 17 años tenía un potencial y talento innato que nos llamó muchísimo la atención, dijo Milito en conferencia de prensa, y esa frase no es retórica. Es la descripción de un técnico que vio algo que no se ve todos los días. Sandoval debutó en Liga MX el 19 de julio de 2025 ante León. Entró como suplente. 3 semanas después, anotó su primer gol en la jornada 5 de la Apertura 2025 ante Juárez. Y en el Clausura 2026, cuando el equipo tuvo 5 bajas por el Mundial, Sandoval pasó de ser una alternativa a ser la pieza más importante del equipo en los momentos decisivos. En los cuartos de final ante Tigres, el rebaño perdía 2-0 y necesitaba remontar. Y remontó gracias a Sandoval, que anotó 2 goles en 3 minutos, al 74 y al 77. Eso no es azar. Eso es un jugador que está hecho para los momentos grandes. En la semifinal ante Cruz Azul en el Estadio Azteca volvió a reaparecer. Anotó el 2-2 en el segundo tiempo, 4 goles en la liguilla, con 18 años, y lo celebró con el baile de Lucas Paquetá, con la naturalidad de alguien que ya no está sorprendido de aparecer en los momentos importantes, sino que lo espera porque sabe que puede hacerlo. En el partido ante Tijuana esta semana, Sandoval fue quien abrió el marcador. Cabezazo en el área al minuto 23. Golazo nacido de un córner ensayado durante la semana, y eso lo dice Milito con todas sus letras en conferencia. Lo único que hizo fue confirmar esa sensación. Era un jugador distinto, un jugador diferente de los que no salen cada año. Cuando el mejor técnico que ha tenido el club en los últimos años dice eso de un jugador de 18 años, hay que escucharlo. Y Europa también mira a Sandoval. El reportero Alejandro Ramírez reveló que en el partido ante Tijuana estuvieron presentes en el estadio Akron visores de clubes de Inglaterra e Italia. No llegaron a ver a Sandoval. Llegaron a ver a Gilberto Mora, el mediocampista de Xolos, que fue figura del Mundial con México. Pero lo que vieron de Sandoval y Camberos los sorprendió de tal manera que la noche terminó con 2 jugadores de Chivas bajo la lupa europea, además del jugador que fueron a observar originalmente. Eso es lo que una actuación como la del sábado produce. Mercado. Y el mercado que se abre para 2 chicos de 18 y 19 años que todavía tienen contrato en Chivas. Dice que el rebaño está haciendo las cosas bien en la cantera. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Hay algo que ocurrió esta semana que tiene menos que ver con el fútbol, y más con lo que ocurre cuando los integrantes de un cuerpo técnico exitoso sienten que el éxito les da cierta libertad para hacer cosas que quizás no deberían hacer.
Un miembro del cuerpo técnico de Gabriel Milito estuvo involucrado en un percance en un bar de Guadalajara, conocido como la Sala de Despecho. El comunicador David Medrano lo reveló en su programa de YouTube junto a Alejandro Ramírez y Raimundo González, sin dar el nombre del involucrado, pero con suficiente detalle para entender lo que pasó. El elemento del cuerpo técnico, que según Medrano es argentino, como todos los integrantes del staff de Milito, fue al bar, comenzó a platicar con una persona que aparentemente estaba sola, y cuando llegó la pareja de esa persona, la situación escaló. El mesero del establecimiento, que habló con el comunicador, describió un momento en que la situación se tensó considerablemente, que el miembro del staff intentó bajar la temperatura diciendo que trabajaba en el Guadalajara, pero que la otra persona respondió que eso no le importaba. La situación fue mediada y no llegó a mayores. No hubo agresión física, no hubo detención, no hubo intervención policial. El final fue, según el reportero, feliz en el sentido de que no pasó a otro nivel. Pero el episodio abrió una pregunta que vale la pena hacer en voz alta. ¿Cuánto afecta a la percepción del club que un integrante del cuerpo técnico protagonice este tipo de situaciones en la ciudad? El club no habló del tema, no emitió comunicado, la institución prefirió el silencio, lo cual es comprensible porque el asunto no llegó a mayores. Pero dentro de una institución con el reglamento interno que tiene Chivas, con las exigencias de comportamiento que Milito establece para sus jugadores, que un integrante del cuerpo técnico sea protagonista de un incidente nocturno en un bar genera ruido. No es el tipo de imagen que el Guadalajara quiere proyectar. Alejandro Ramírez fue explícito sobre lo que más le incomodó del episodio, que el integrante del staff haya mencionado que trabajaba en el Guadalajara para intentar resolver la situación. ¿Sabe que no me gusta que avienten a Chivas por delante en esos lugares? Y tiene razón. Cuando alguien usa el nombre del club como escudo en una situación personal complicada, no está protegiendo al club, está usando al club. Y eso tiene consecuencias aunque sean menores. ¿Cómo resuelve esto el club? Casi con certeza de manera interna, si es que lo resuelve. No habrá comunicado público. Probablemente habrá una conversación privada entre Milito y el involucrado. Y el asunto quedará guardado en el archivo de las cosas que pasaron pero que no se dijeron oficialmente. Eso es la normalidad en el fútbol profesional. Pero el aficionado tiene derecho a saber qué ocurrió y a tener una opinión sobre ello. Ahora, el tema que más debate generó durante la semana en el mundo rojiblanco y que tiene una dimensión que va mucho más allá del fútbol local. Sebastián Abreu se arrepintió, o al menos llamó por teléfono a David Medrano para intentar explicar lo que quiso decir con sus declaraciones postpartido y que terminó siendo lo más comentado de la jornada. Recordemos el contexto. Abreu, después de perder 5-2 ante Chivas con el Xolos de Tijuana, salió a Capié a la conferencia de prensa y dijo que Tijuana jugaba con más mexicanos que Chivas, específicamente con más mexicanos, diferenciando a los jugadores nacidos en territorio mexicano de los mexicoamericanos que integran el plantel rojiblanco. Esa declaración circuló en todo el fútbol nacional y generó indignación, debate y la respuesta épica del Guadalajara con el tuit de Mexicano Simp. Lo que Medrano reveló esta semana es que Abreu lo llamó para hablar del tema. Una hora de conversación. Y la explicación que el loco ofreció fue la siguiente. Olvidó especificar que Tijuana jugaba con más mexicanos a excepción del Guadalajara. Es decir, su intención original era decir que Xolos tenía más jugadores nacidos en México que todos los demás equipos de la Liga MX, con la excepción de Chivas. Y que al no incluir esa excepción, la frase quedó como si estuviera comparando directamente a Tijuana con Chivas. Es esa explicación convincente. Eso lo decide el aficionado. Pero Medrano no se la compró completamente y lo dijo de manera directa. Loco, la regaste y punto. Cuando te comiste 5, cierra el hortito y listo. No es el momento para ese dato. Y esa es la evaluación más honesta de lo que ocurrió. Independientemente de lo que Abreu quiso decir, el momento de decirlo fue el momento equivocado. Un entrenador que acaba de recibir 5 goles no sale a hablar de la identidad nacional de los jugadores del rival. Eso no se hace. Y el hecho de que lo haya hecho dice algo sobre el estado emocional de Abreu al final de ese partido y sobre su capacidad para manejar la presión de una derrota así. Lo más importante para el americanismo rojiblanco de esta historia no es el arrepentimiento de Abreu, es lo que la respuesta de Chivas produjo.
El tuit de Mexicánoco fue comunicación perfecta, sin palabras extras, sin discursos, solo la imagen de dos canteranos mexicanos nacidos en México que acaban de anotar y la sustitución de la letra por el número de goles. Eso es responder con inteligencia. Y eso es lo que el Guadalajara hace mejor cuando el contexto lo exige. El debate sobre los mexicoamericanos en Chivas no va a desaparecer con el arrepentimiento de Abreu. Es un debate que existe desde hace años y que refleja una tensión real dentro del fútbol mexicano sobre qué significa ser mexicano y quién tiene derecho a representar a México en el campo. La posición del Guadalajara ha sido siempre clara. Si tiene pasaporte mexicano, si puede jugar en la selección mexicana, es mexicano suficiente para jugar en Chivas. Y Efraín Álvarez, nacido en California, internacional con la selección mayor, es la prueba más visible de esa posición. Y finalmente el tema que tiene al mundo rojiblanco con una expectativa especial y que conecta directamente con el futuro del club a mediano plazo. Rafael Márquez, el Kaiser, el nuevo director técnico de la selección mexicana mayor, está construyendo su primera convocatoria para el amistoso ante Colombia del 26 de septiembre en Baltimore. Y dentro de esa construcción, David Medrano confirmó que Márquez analiza seriamente la posibilidad de incluir a Hugo Camberos y Santiago Sandoval en su primera lista. Para entender la magnitud de lo que eso significa hay que poner el contexto completo. La selección mexicana acaba de terminar el Mundial 2026, donde Javier Aguirre utilizó como base de la defensa a Raúl Rangel de Chivas, de la primera línea de mediocampo a Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Efraín Álvarez. Y ahora Márquez está analizando si los dos jóvenes que brillaron en el premundial sub-20 y que confirmaron su nivel en la goleada ante Tijuana, tienen el nivel para dar ese salto al Tri Mayor. La respuesta que todo Verde Valle quiere escuchar es sí. Hay un obstáculo logístico que complica la posible convocatoria de Sandoval y Camberos para el primer amistoso. La FMF estableció que para el partido ante Colombia del 26 de septiembre, que coincide con la jornada 10 de la Apertura 2026, Márquez solo puede convocar a 2 jugadores por cada club de la Liga MX. Y Chivas ya tiene candidatos casi seguros para esas 2 plazas. Raúl Rangel, que fue titular indiscutible del Mundial, y Roberto Alvarado, también mundialista. Si esas 2 plazas se ocupan con los jugadores de mayor jerarquía, Sandoval y Camberos quedan fuera por una cuestión de cupo, no de mérito. Pero la restricción del 2 por club solo aplica para el primer partido ante Colombia. Posterior a esa fecha, para los amistosos ante Perú, Estados Unidos y Chile, la restricción desaparece. Y ahí es donde Sandoval y Camberos tienen una ventana real para aparecer en la lista del Tri Mayor. Márquez lo siguió en el premundial sub-20. Tiene información directa sobre su nivel, y el partido ante Tijuana fue otra demostración en tiempo real de que ambos son capaces de producir en el fútbol senior. Lo que resulta más importante de esta potencial convocatoria no es solo el reconocimiento individual para 2 jugadores jóvenes de Chivas. Es lo que dice sobre el sistema de desarrollo del Guadalajara. Si Camberos y Sandoval llegan a la selección mayor de Rafa Márquez antes de cumplir los 20 años, Chivas se convierte en el principal proveedor de la selección para el siguiente ciclo mundialista que apunta al 2030. Eso tiene un valor estratégico para el club que va mucho más allá de cualquier resultado individual. Creen que Rafa Márquez debe convocar a Sandoval y Camberos para la fecha FIFA de septiembre, aunque la restricción del 2 por club complique su participación en el primer partido. ¿Y creen que Chivas está manejando bien el semáforo de salidas, protegiéndose lo suficiente para no perder a más piezas clave antes del cierre del mercado? Écheme eso en los comentarios porque el debate en Verde Valle esta semana tiene más capas que en cualquier otro momento del torneo. En el próximo video les voy a contar lo que está pasando en silencio dentro de la plantilla rojiblanca, alrededor del dilema táctico más importante que Milito tiene que resolver esta semana antes del partido ante Pachuca. Y hay una decisión sobre la alineación que todavía no se tomó y que puede cambiar completamente el rumbo del torneo para el rebaño. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba el rebaño sagrado.